Hola, hola, buenos días. Espero que el día de hoy hayan amanecido muy bien. Esta semana vamos a trabajar un tema el cual le da continuidad al de la semana pasada. Estuvimos trabajando sobre la noticia y sobre la revista. Vamos a trabajar esta semana sobre la producción de textos y vamos a mirar a qué se refieren con esto. Vamos a mirar entonces que la producción de textos tiene una guía y esta me va a ayudar a saber, a darme unos pasos para saber cómo debo de escribir un texto, qué pasos debo de seguir para que cuando yo termine mi texto haya quedado realmente como quería. Vamos a tener en cuenta la planificación, la textualización y la revisión. De acuerdo a estos tres pasos tan importantes, mi texto va a quedar súper bien preparado. Vamos a mirar entonces a qué se refieren con la planificación. Y me dice que sobre qué tema escribiré, voy a pensar qué es lo que yo quiero contarle a los demás. Cuando yo escribo algo, tengo que pensar en los demás. ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema? Yo no me puedo poner a escribir algo sobre lo cual yo no sé realmente cómo es, cómo funciona, ¿cierto? También debo tener en cuenta qué aspectos específicos del tema deseo escribir. Es que a mí me gustan los animales y quiero escribir sobre los animales, pero sobre qué animal en específico, ¿cierto? No puedo hablar en general porque sería muy grande mi texto, tendría que tener mucha información. Otro aspecto importante es qué más necesito saber sobre el tema. Yo ya elegí que quiero hablar sobre los caballos, pero necesito saber algo más específico de los caballos que no sé, cómo se alimentan o cómo duermen o cómo se bañan o cómo, ¿cierto? Entonces, debo de pensar en esa planificación qué más necesito saber sobre el tema. También debo tener en cuenta qué tipo de texto elegiré. Quiero que mi texto sea un texto informativo, quiero que mi texto sea un texto argumentativo, que eso todavía no lo hemos visto. En este caso sería un texto informativo, ¿cierto? Quisiera informarle o contarle a mis compañeros o a mi profe sobre un tema en especial. Y también debemos de tener en cuenta a quién estará dirigido. Si yo voy a escribir un texto para niños, debe tener un lenguaje que sea entendible para los niños. Si lo voy a escribir para adultos, debe de tener un lenguaje adecuado para adultos. Debo de tener muy en cuenta a quién va a estar dirigido mi texto para que esas personas que lo vayan a leer lo puedan comprender. También debo de tener en cuenta qué tipo de registro utilizaré. Yo quiero que mi texto sea realizado en un libro, en un cuaderno, quiero que sea escrito. No, quiero que mi texto sea oral. Voy a grabar un audio, voy a mirar qué tipo de registros voy a utilizar. Voy a utilizar dibujos, imágenes que las personas puedan ir viendo a su vez que leen. ¿Listo? Y también tengo que tener en cuenta cómo organizaré las ideas. ¿Cómo voy a poner? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a escribir primero, luego? ¿Cierto? Para que pueda ser claro y entendible para todos. Estos aspectos los tengo que tener muy claros en mi planificación. Uno no escribe por escribir, uno tiene un orden, uno piensa antes de qué es lo que quiero. ¿Listo? Vamos a pasar entonces, por aquí vamos a ver unas imágenes. Si quiero que mi texto entonces sea de animales, pero quiero que sea de caballos, quiero que sea de caballeros, quiero que sea de príncipes y de princesas, o quiero que sea de guerreros. Ahí es donde voy a pensar qué es lo que quiero. Luego, en la textualización, yo voy a empezar a escribir el texto. ¿Cierto? Pero para escribir ese texto tengo que tener cuidado con la coherencia y es que si yo ya planifiqué, yo ya pensé qué voy a decir, qué voy a escribir, debo de seleccionar y organizar esa información bien. ¿Para qué? Para que se pueda transmitir
y se pueda percibir el mensaje como yo lo quiero que los demás lo entiendan. Listo. La corrección. Debo de mirar y leer mi texto y mirar qué correcciones debo de hacerlo. Y por último, hacerle la adecuación al texto. Todas esas cosas que ya vi que quizás no están bien, las voy a corregir, las voy a adecuar para poder generar mi texto. En la revisión, porque yo ya escribí, yo ya lo preparé, voy a mirar qué errores he detectado, ¿cierto? Pero debo, como nos acaba de salir acá el mensajito, leer atentamente el primer borrador. ¿Qué es ese primer borrador? Eso primerito que yo escribí, ¿cierto? Voy a leerlo, voy a mirar que sí me quedó bien escrito, que sí utilicé las palabras correctas, que tengo buena ortografía. Entonces allí sí voy a mirar los errores que he detectado, los voy a observar, voy a mirar qué tengo. Luego voy a mirar cómo puedo mejorar mi texto, qué le puedo anexar o qué le puedo quitar. ¿Cierto? Para que quede muy bien. Y por último, escribo la versión final de mi texto. Ya corregí, ya vi qué errores tenía, ya vi que esto no me gusta, que mejor pongo esta palabra, que mejor pongo esta imagen y pongo ya esos aspectos finales que quiero que mi texto tenga. ¿Listo? Esto es todo por hoy. Si tienen alguna duda, recuerden que me escriben. Aquí estaré para ayudarlos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Chao, chao.